8 de la mañana saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de la televisión de Telefórmula. Buen día a todos. Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Lourdes, buenos días. Ciro, Manuel, buenos días. Esta es la información. El Senado citará a comparecer al fiscal Alejandro Gertz y podría ser antes del lunes, aunque yo me inclino porque sea después de la sesión de la Corte en que los ministros resolverán un complicado caso en torno al fiscal, aseguró por la mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Se lo afirmo ahora. La mayoría legislativa de Morena está porque comparezca el titular de la Fiscalía General de la República y se optó porque solo el presidente, por causas graves, pudiera solicitar la remoción del fiscal general. No podemos, no tenemos la atribución constitucional de destituirle ni de promoverle la remoción. En el caso de que el presidente de la República solicite su remoción, el Senado califica por mayoría simple si ha lugar o no. Puede incluso hipotéticamente el presidente removerlo y el Senado oponerse. Ya empezamos con las detenciones. Hasta el momento van 10 hombres detenidos que pertenecen a la porra de los Gallos de Querétaro y que participaron en la pelea durante el partido contra Atlas, aseguró por la mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Dijo que hay 26 órdenes de aprehensión por estos hechos, pero que pueden aumentar dependiendo de las declaraciones de los detenidos. A ver, detenemos un momento ahí la imagen, la pantalla de Telefórmula. Ahí están los detenidos. Una foto, en efecto, tomada por la prensa, por alguien de la prensa. Se supone que esas presentaciones a rostro descubierto ya no tendrían que darse. Sí se dio en este caso. La fotografía no es muy buena, pero supongo que con tecnología se pueden dar los acercamientos, el zoom, como dicen, e identificar las caras, los rostros de estas personas detenidas. Se supone que eso ya no se daba. Pero ahí está la fotografía, está en la pantalla de Grupo Fórmula. 8, ¿cuántas son? A ver, 10. Cuéntalas. 1, 2, pero vamos a ver cuántas en la foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correcto, los 10 detenidos. ¿Qué más, Lourdes? La popularidad del presidente López Obrador bajó y se ubica en 49.8%, 8 puntos y medio menos que en febrero, de acuerdo con la encuesta de México Elige aplicada en Facebook entre el martes y sábado. El 70% de los entrevistados piensa que en el gobierno de López Obrador hay corrupción y si las elecciones para presidente de México fueran hoy, el 42.5% votaría por Morena y sus aliados. Tendremos la encuesta completa, la analizaremos en el estudio con Aldo Campuzano, director de México Elige. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 39 centavos. Jaime, buenos días. Jaime Anchustegui, buenos días. Ciro, Manuel, ¿Qué anuncia el presidente Biden? Rápidamente, se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, imponga sanciones al petróleo, gas natural y carbón ruso el día de hoy, según información de CNN, y se habla de que podrían prohibir las importaciones de estos energéticos en su totalidad. Es una nota relevante porque Estados Unidos tomará la medida de forma unilateral, sin contar con sus aliados europeos, debido al desacuerdo que existe entre las naciones europeas sobre la conveniencia de prohibir la energía rusa. Esto, por supuesto, porque los países de la Unión Europea están mucho más expuestos a la energía rusa que Estados Unidos. Sin embargo, los precios de la gasolina de Estados Unidos han subido a niveles récord. Se espera que el presidente Biden se refiera a la noticia a las 10:45 de la mañana, hora de Washington, 9:45 hora de México. Bueno, estaremos pendientes. Bueno, vamos a pausa. No se va a llevar a cabo la audiencia de los abogados de este caso, Juan Collado, Julio Scherer y demás. ¿Por qué, hombre? Se difiere hasta el próximo mes. A ver, vamos a tener la información completa en unos momentos. 8:05, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ocho con 9, Manuel. Bueno, pues sí, pues confirmado entonces, Ciro, la audiencia de los abogados acusados, en este caso de extorsión, de delincuencia organizada, de lavado de dinero por Juan Collado, y además relacionados con supuestamente una influencia fuerte de Julio Scherer,
Pues se difiere, Ciro, con base a un documento del propio juzgado, el reclusorio norte. Fundamentalmente la razón es que uno de los abogados, Isaac Pérez Rodríguez, ha dado positivo por COVID. Entonces no le da vueltas el juez, dice que en atención de lo anterior y a efecto de procurar una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, en términos de la ley reglamentada, el artículo 17 de la Constitución, lo que procede es diferir la audiencia de la que se iba a dar hoy cuenta para la 1:30 p.m. del 7 de abril del 2022. Entonces, un mes, Ciro. Pues un mes, sí, ¿no? Exactamente, dentro de un mes será esta audiencia, ¿no? Por COVID. Por COVID, uno de los abogados, entonces, pues se difiere la audiencia, Hay ¿no? COVIDs oportunos y este. Sí, la verdad es que no, la verdad no es la primera audiencia que se difiere. Hay algún caso el año pasado que se difirió por semanas, ¿no? Porque no tenía COVID nada más el juez, el Ministerio Público, el asistente, la secretaria, todo mundo, ¿no? En este caso, pues es uno de los imputados. En este caso, ¿no? Qué interesante se pone el tema, porque ese es un tema que pasa por la Fiscalía de la República y una de estas cosas que se ha dicho insistentemente, pues este interés del fiscal de la República por poner de alguna forma en el banquillo de los acusados a Julio Scherer, al exconsejero jurídico de la presidencia. Si las cosas entonces, de acuerdo con lo que nos dijo Ricardo Monreal, van a ser así, Ciro, entonces primero va a suceder lo siguiente, el 14 de marzo, una audiencia en la Suprema Corte donde se va a definir el futuro, de alguna forma, de la prisión en la que está la sobrina política del fiscal de la República. No quiere decir, ojo, que vaya a ser liberada, pero se puede dar el camino para que sea liberada, ¿no? 2, está el tema de la famosa UTLA, que ya vimos que ahora está referida en el Universal también. La Universidad de las Américas. ¿No? De las Américas. Y como tercer asunto, que aparentemente era el primordial, se va hasta dentro de un mes el tema Julio Scherer. No, se enfría completamente, ¿no? Se enfría. Los abogados... Y comparecería ante el Senado, Ojo, Comparecería el fiscal Gertz, según nos dijo hace unos momentos Ricardo Monreal. Tienen los votos, los senadores de Morena en su mayoría estarían por citar a comparecer al fiscal Gertz. No se van a oponer los demás partidos. Y dice Ricardo Monreal, tiene la obligación el fiscal Gertz de acudir, eso dice Ricardo Monreal. Entonces, esa comparecencia en el Senado podría darse el jueves, el viernes, sí, o, como dice Ricardo Monreal, después de la sesión de la Suprema Corte. Entonces tendría lugar el martes o el miércoles. Y este caso con el que abrió muy caliente la semana pasada, el de las acusaciones de Juan Collado en contra de un grupo de abogados supuestamente ligados o trabajando al amparo de Julio Scherer, audiencia a la cual los abogados de estos abogados nos habían dicho que sí se iban a presentar por un caso de COVID. Se aplaza. Pues ya no tiene sentido que vaya. Se enfría ese tema. Ya estaremos hablando de él a principio de abril. Bueno, acaba de reiterar el presidente López Obrador que no habrá aumento a los precios de los combustibles por la crisis de la guerra en Ucrania. Pues eso significa que el gobierno va a tener que echarle mano. El domingo informó Ciro que ya le metió más lana, Sí. Lo que se llama un gasolinazo y que está vigente, entonces, le metió y lo acaba de decir de nueva cuenta. Dice, es importante que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener aumentos en los combustibles. Pues, qué bueno para la popularidad del presidente López Obrador. Aldo Campuzano, director de México Elige, junto con Sergio Zaragoza. Qué bueno, porque no le fue nada bien en la última medición que hizo México Elige en Facebook. 10,658 mexicanos entrevistados entre el 1 y el 5 de marzo, es decir, hace unos días. ¿Y cómo le va al presidente en esta medición? Aldo Campuzano, buen día. Buen día, con el gusto de saludarlos, a ti, Ciro, a ti, Manuel, por supuesto, todo el auditorio. Sí, un mes complicado, un mes difícil para el presidente, con varios frentes abiertos, sin duda alguna. Uno de ellos el tema de seguridad, otro distintos escándalos de corrupción y demás. Entonces, bueno, esperemos que esta medida de aumentar la protección gubernamental frente al precio de la gasolina vaya a
mejorar la percepción del presidente ante los mexicanos. Efectivamente, tiene el presidente una caída muy importante. El presidente se coloca ya en el 49.8% de aprobación, es decir, es su nivel de aprobación más bajo del último año, una caída de 8.5 puntos. En un mes. En un mes. Recordemos, hace 2 meses, en el mes de enero, el presidente tenía una aprobación del 65%. Es el segundo mes con una caída al hilo. Aquí tenemos en pantalla los resultados: 49.8 marzo, 58.3 febrero, enero 66%, diciembre 64%. Es decir, de las elecciones del año pasado, cuando el presidente también enfrentó una caída importante en su popularidad. Estuvo en 51%, exactamente. Desde ese momento hasta enero, el presidente todos los meses estuvo creciendo, estuvo aumentando su popularidad sin falta en cada uno de esos meses. Bajó 7 puntos en febrero a 58 y ahora 8.5. Y se pone, desde luego, es el nivel más bajo que ha registrado en la medición de México Elige desde que comenzó el gobierno el presidente López Obrador. Así es. Ni siquiera en la pandemia tuvo sus números. Así es. 49.8%, y creo, habría que revisarlo, que es la primera medición que pone al presidente López Obrador por debajo de la línea del 50%. O sea, habría que revisar cualquier el encuestadora. Resto de las encuestas. De las encuestas, pero creo. No he visto recientemente alguna que lo tenga así. ¿Por qué, Aldo? ¿Por qué esta caída? ¿Cuáles son los indicadores? Son distintos frentes que explican esta caída. Uno de ellos, importantísimo, el asunto de la inseguridad en el país. Hay una preocupación importante, creciente, sobre el tema de seguridad. Cuando nosotros le preguntamos a los mexicanos, oye, ¿cuál crees que es el principal problema del país? Seguridad, desde hace ya algunos meses, alrededor de 8 o 9 meses, ha sido la principal preocupación para los mexicanos. Sin embargo, este mes particular tiene un incremento prácticamente de 10 puntos como el principal problema del país. Es decir, hace un mes, el 35% de los mexicanos nos decían el principal problema es la seguridad. Hoy, el 44% de los mexicanos nos dicen es la seguridad. Es decir, todos estos hechos que hemos visto en los medios de comunicación, todo lo que ha sucedido en Zacatecas, todo lo que ha sucedido en Colima, por supuesto lo que ha sucedido en Michoacán. Y mira que no le tocó a esta encuesta lo de Querétaro. Exacto. Lo del sábado. Habrá que ver qué efecto es el que tiene, pero llega también en un momento en el cual los mexicanos estamos viendo en los medios de comunicación, y por supuesto lo sentimos en las calles de nuestras ciudades, en nuestras colonias, ese sentimiento de inseguridad. Es la principal crisis, la crisis que más le preocupa a los mexicanos, esta de la inseguridad. Ahora, y luego corrupción. Y luego corrupción, por supuesto, que se ha mantenido también presente. Y aquí repetir, esta preocupación de la corrupción como principal problema del país está impulsada por dos personas distintas. Por un lado, los simpatizantes del presidente, que dicen el presidente tiene que seguir trabajando el tema de corrupción. Simpatizantes de la oposición, es decir, ciudadanos que no están aprobando el ejercicio gubernamental del presidente, que ya están impulsando también que la corrupción en el actual gobierno es también uno de los principales problemas del país. Bueno, entonces fundamentalmente es eso. Sí, fundamentalmente son esos dos grandes temas. Y tiene mucho que ver también con el caso de la propiedad de la casa, no la propiedad, la casa donde vivía el hijo del presidente López Obrador en Houston. Sí, sin duda. Regresando, vemos esos datos, lo relativo al capítulo del hijo del presidente López Obrador, esta propiedad, y lo que piensa también, lo que piensan los entrevistados por México Elige de los periodistas
de qué información deben revelar los periodistas. En fin, ahí hay una parte ahí muy, muy relevante, muy noticiosa, como todos los meses, en la encuesta de marzo de México Elige. Hacemos una pausa, 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, seguimos con la información de la encuesta de marzo de México Elige, encuesta levantada en Facebook, 10,658 personas entrevistadas entre el martes y el sábado de la semana pasada. Veíamos el dato de la caída en el reconocimiento, la aprobación al presidente López Obrador. Por primera vez se pone por debajo del 50%, 49.8 marca la encuesta de México Elige, que era la aprobación del presidente López Obrador el sábado. Ya explicó hace unos momentos Aldo Campuzano, director de México Elige, de cómo la percepción de inseguridad y de corrupción afectaron en esta caída. Pero está el tema de la casa de Houston, Aldo, que también la midieron. Sí, es un tema que prácticamente todos los mexicanos vieron. El 94% de los mexicanos dicen estoy enterado perfectamente del caso. En Facebook. En Facebook. Porque 94% es una cifra fuera de Pero bueno, de rango. tú te puedes subir a un taxi, puedes estar en la fila del supermercado y oyes que es parte del tema de conversación en cualquier lugar del país. ¿Qué es lo que nos dicen los mexicanos ante esta situación? Que el hijo del presidente, que José Ramón, haya vivido en una casa propiedad de este ejecutivo de Baker Hughes, sí es un tráfico de influencias, sí es un conflicto de interés y sí es corrupción. Repito, las tres cosas. 2 de cada 3 mexicanos, el 61% de los mexicanos nos dicen que esta situación en la cual él vive en esta casa es tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Ahora bien, donde hay un poco de división entre los mexicanos es si el hijo del presidente tiene derecho a vivir en esa casa, y la mitad de los mexicanos dicen, mira, él tiene derecho de vivir donde quiera, como quiera, a su manera. Ahí están los datos, 46% dicen que sí. Y 54% dicen, no, tiene que cumplir con esta austeridad de su papá. Es decir, el problema no era que viviera en una casa lujosa, mayormente. El problema era de quién era esa casa. Y ahora bien, recordemos esta situación en la cual el hijo del presidente informa que trabajaba como abogado de esta empresa Key Partners. De nueva cuenta, 2 de cada 3 mexicanos, 62%, nos dice que el que esté trabajando en esta empresa, que es propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez, es también un conflicto de interés. Preguntamos también a los mexicanos, y lo hicimos a raíz de que el propio presidente abrió este mensaje de que la esposa de José Ramón era quien tenía los recursos. Le preguntamos a los mexicanos cuál era el origen del dinero del hijo del presidente, y el 58% nos dice que es beneficios por ser hijo del presidente, 15% su trabajo como abogado en esta firma, 11%, solo 11% compró, por decirlo de una manera, esta versión del presidente de que el dinero era propiedad de su esposa, y solamente un 4% que era dinero producto de la empresa de chocolates. Bueno, luego, ¿la autoridad debería o no iniciar una investigación a José Ramón López Beltrán? 64% dice que sí y solo 20% que no. Dice que no. Subrayo lo del solo 20% porque consistentemente hay un 30-35% que suele
expresarse en favor del presidente, del gobierno. Aquí ese 35% cae, ¿eh? Sí. Solo 20% dicen que no se debe investigar a José Ramón López Beltrán. Luego hay una serie de preguntas sobre lo que ha dicho el presidente de los periodistas. Sí, sin duda alguna. Recordemos que el presidente presentó en la mañanera una información sobre los supuestos ingresos de Carlos Loret. El 57% de los mexicanos nos dice que el presidente hizo mal al presentar estos resultados, y tenemos ese tercio de la población solo que tú comentas. El 57%. Solo el 57%, y hay un 36%. Porque parecería un caso de abuso de autoridad y de ilegalidad, y solo 57% consideran que hizo mal. Sí. Y tenemos a ese 36% de la población, a ese simpatizante duro, voto duro, digamos, diciendo que está bien lo que hizo el presidente. Ahora, el mismo porcentaje prácticamente se repite ante esta solicitud que hace el presidente de información al INAI, donde nos dice 58% está mal que el presidente pida información al INAI, 36%. ¿Información de qué? Sobre los ingresos de Carlos Loret. El presidente envió una carta al INAI solicitando esto. Y luego tenemos de nueva cuenta los mismos números. 58% de los mexicanos dice el INAI actuó bien al negarle al presidente se hiciera pública esta información. Se mantiene esa proporción, vamos a decir, 60-30, ¿no? Sí. Y tenemos incluso, aquí, aunque baja un poco, 59% de los mexicanos dice que se debería iniciar una investigación al propio presidente López Obrador por haber exhibido esta información de Carlos Loret. E hicimos una pregunta sobre quién tenía la razón en esta situación, en este enfrentamiento, entre el presidente López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. 52% de los mexicanos considera que la razón le asiste al periodista Loret de Mola. 34% considera que es el presidente López Obrador quien tiene la razón. 6% que ninguno de los dos, y 5% que los dos tienen algo de razón. Y hay una mayoría, aunque entiendo también que no es una enorme mayoría, prácticamente unanimidad, pero hay un 59% de los mexicanos que dicen que los periodistas no deben y no tienen por qué hacer públicas sus declaraciones y sus ingresos. Pero hay un porcentaje también superior al 30% que dice que sí. Sí, 37%. Ahí está, 37%. Así es, ¿no? Así es. Entonces, digamos que esta batalla entre el presidente y los periodistas, porque también preguntamos si consideraban que el presidente... ¿Cuál batalla entre el presidente y los periodistas? Este punto que ha fijado el presidente López Obrador, que fijó además con mucha insistencia la semana pasada y hace 2 semanas, lleva 2 o 3 días que no lo ha tocado. ¿No? Sí, pero no quiere decir que no lo vaya a retomar cualquiera hay una percepción de los mexicanos que sistemáticamente o constantemente el presidente difama o ataca de una u otra manera a los periodistas. El 62% de los mexicanos así lo dicen. Por eso me atrevo a llamar como un conflicto, porque así lo dicen los mexicanos. Sí, pero el presidente lo de los ingresos nos ha mencionado a 5 o 6 periodistas. Uh-huh. Sí, porque eso de que hay un conflicto de los periodistas con el presidente, pues, ninguno. A mí me metió esa lista y nosotros registramos la información todos los días. Pero bueno, pues si te suben en la mañanera, no te queda más que ir en el carrusel. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sabrás tú de eso. ¿Quiénes son los otros periodistas? Loret. Es Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, Carmen Aristegui, Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga. Eva Palacio en algún momento también ahí lo han mencionado. Los 5 consistentes son acá. Son estos. Sí, no. Bueno, la especialidad de la casa aquí. Vamos a una pausa y regresamos porque hay muy buenos números para Marcelo Ebrard, hay muy buenos números para el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, no sé cómo salga. Mauricio Curi está en la encuesta de México Elige como el gobernador mejor evaluado por sus ciudadanos. Pero esto es antes de la crisis del estadio.
Vamos a ver el próximo mes si esa crisis levanta o tira al gobernador Curi. Pésimos números para David Monreal en Zacatecas. Sí. Ya anda por aquí Humberto Pachet. Sí, señor. Sí, pésimo. Se convierte, pero por mucho, en el gobernador peor evaluado del país. 10 puntos abajo de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Catástrofe la de David Monreal. Vamos a ver también cómo se fortalecen personajes como Lili Telles. Así es. Claudia Sheinbaum se mantiene ahí, ¿no? Y cómo han caído algunos otros. Vamos a regresar con ese tema, Manuel. Sí, y además, Ciro, del diferimiento de la audiencia de los abogados, perdón que regrese al tema que comentábamos por un asunto de COVID del abogado Isaac Pérez Rodríguez, uno de los acusados. Rubén Mozo pone, periodista Milenio, en sus redes sociales, que además, la razón por la cual se hace este diferimiento es que los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández han promovido, Ciro, un juicio de amparo en contra de una eventual detención en contra de ellos. Entonces, por todos esos procedimientos, por probables órdenes de aprehensión y por el tema del COVID del otro abogado, diferida la audiencia para el 7 de abril. Vamos a pausa, estamos por la mañana, no le cambie. Gómez Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, esta es la información. El Senado citará a comparecer al fiscal Alejandro Gertz y podría ser antes del lunes, aunque yo me inclino porque sea después de la sesión en la que los ministros de la Suprema Corte resolverán un complicado caso en torno al fiscal, aseguró por la mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Te lo afirmo ahora. La mayoría legislativa de Morena está porque comparezca el titular de la Fiscalía General de la República y se optó porque solo el presidente, por causas graves, pudiera solicitar la remoción del fiscal general. No tenemos la atribución constitucional de destituirle ni de promoverle la remoción. En el caso de que el presidente de la República solicite su remoción, el Senado califica por mayoría simple si ha lugar o no. Puede incluso hipotéticamente el presidente removerlo y el Senado oponerse. Hasta el momento van 10 hombres detenidos que pertenecen a la porra de los Gallos de Querétaro y que participaron en la pelea durante el partido contra Atlas, aseguró por la mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Dijo que hay 26 órdenes de aprehensión por estos hechos, pero que pueden aumentar dependiendo de las declaraciones de los detenidos. Y corría versión, menos, pero parece que esto no está confirmado, de que se habían dado más detenciones por los hechos de Querétaro, pero según hemos tratado de verificar, fiscal Alejandro Echeverría, fiscal general del estado de Querétaro, esa información no es correcta. Al momento hay solo 10 personas detenidas. Buen día, fiscal. Muy buenos días, Ciro. Muchas gracias por darme la oportunidad de aclarar esa parte que tú bien comentas. Y sí, efectivamente, el día de ayer por la noche, se inició precisamente un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde llevamos a cabo 21 cateos, obviamente con la intención de tener a 26 implicados en estos hechos que tan lamentablemente todo el mundo conoce. Desafortunadamente solamente detuvimos a 10 personas de ellas, 16 más están ahorita prófugos. Sin embargo, nosotros continuamos en su búsqueda con la intención precisamente de detenerlo. También quiero aclarar esa parte que tú mencionas de manera muy importante, que nosotros tenemos la certeza de que pueden ser más. Sin embargo, la investigación sigue abierta. Nosotros no la hemos cerrado, no hemos concluido con nuestro trabajo de investigación y seguramente en el transcurso de 2 días podremos acreditar la responsabilidad de algunas otras. Solicitar más órdenes, pero por lo pronto se queda en 10 la cifra de detenidos. Falso lo que estaba circulando en redes de que había más. Son 10. Son 10 personas detenidas. Ahora, fiscal, ¿por qué esta fotografía? La fotografía donde se ve los rostros de las 10 personas detenidas. Algo que se supone ya está prohibido. Mira, la imagen que publica nuestro área de comunicación social tiene pleno conocimiento del cuidado precisamente del debido proceso. Sin embargo, si tú aprecias la fotografía
con detalle, sí aparece un cintillo justo en el rostro, pues, de cada una de las personas, de tal manera que sí fuimos cuidadosos en esa parte. Probablemente no se alcance a apreciar, precisamente por la calidad de la fotografía, pero claro que sí tiene el cintillo. Digamos que cumplieron con el mínimo exigido, pero cumplieron. Así es. Bueno. Así es. Sí, ya viendo en sí detalle, acabamos de amplificar la fotografía, tiene usted razón, pero así a primera vista parece que están a rostro descubierto. Bueno, queríamos pedirle precisión sobre esos 2 puntos y le agradecemos mucho, Alejandro Fiscal. Alejandro Echeverría. Gracias. Gracias, el fiscal de Querétaro. Entonces, no hay más detenidos, son 10. Y dice la autoridad, sí están protegidos los rostros, sí, ya que acercamos. Sí, Sofía. Muy ligero, un difuminamiento del rostro. Se llama blur, pero para explicarlo en otras palabras es un... ¿Tú trabajas en tele? Sí, a veces. ¿Blurean? A veces bluréale. Sí, es muy ligero, que de hecho prácticamente se le alcanzan a reconocer todos los rasgos físicos de la cara, pero pues la autoridad considera que con eso cumplen lo mínimo el requisito. Pues. Hasta una productora tan experimentada como tú se dio al engaño, ¿no? No al engaño, al recurso. Sí, y además le sumamos en efecto, lo que dice algo el fiscal, le borran ahí a la que la altura foto de los es ojos. de baja calidad, que además es de noche, entonces sí hay que acercar mucho. Mira, ese señor mucho. que tiene la camiseta con el número 15, pues se ve todo. Pero en fin, ya analizaremos en detalle. Bueno, ¿qué dice el presidente? ¿Qué dijo el presidente sobre este tema otra vez de medios de comunicación, periodistas y demás? Aprovecha el presidente, le preguntan sobre la llamada telefónica que se grabó del fiscal Gertz y se difundió en redes sociales. Le preguntan sobre esto y el presidente aprovecha para hablar de otros temas. Habla de espionaje, dice que en su gobierno ya no existe el CISEN, que ya no están espiando, que la única inteligencia que se usa es para combatir al crimen organizado, pero en cambio dice que los grupos que están en su contra, ellos sí están utilizando tecnología para espiar. Dice que incluso le informaron de que compraron unos aparatos de millones de dólares, dice el presidente, para hackear teléfonos, para copiar la memoria. Hace referencia incluso a que le hackearon el WhatsApp al gobernador Alfonso Durazo, estos casos que hemos visto muchas veces. Y después dice el presidente que además de espiar, estos grupos tienen a periodistas, a comunicadores, a los que les pagan para seguir golpeando a su gobierno, para seguir en la senda del golpismo mediático, dice el presidente, y dice que lamenta mucho que sí hay periodistas, dice como ustedes, los de la mañanera, hay periodistas que actúan con profesionalismo, pero hay otros en el mundo que mantienen una tendencia de proteger a los grupos de poder. Y dice, por ejemplo, en el caso del periódico Reforma, dice, ustedes revisen el periódico Reforma, no hay un columnista que hable a favor de nosotros, dice el presidente. Y ahí aprovecha para mencionar, dice el presidente, ahora que va Epigmenio con Ciro. ¿Eso dijo? Sí, dice, ahora que va... ¿Quién se lo preguntó? No, nadie. Él en toda esta discursiva de del espionaje, de los periodistas, de los grupos, se salta al tema de Epigmenio Ibarra. Dice, ahora que Epigmenio va con Ciro que está en contra de nosotros. ¡No! Dice, se hace un escándalo, dice el presidente. Como si esto fuese a significar equilibrio, dice el presidente. ¿Cuál equilibrio? Si esto está como 100-1. Bueno, ahora vamos a tener 100-2, dice el presidente. Ahí vamos ganando terreno. Todo tiene que ser blanco contra negro, blanco, buenos contra malos. Ayer en la mañana dijimos cuál era el interés de tener en este programa, solicitud de nuestro auditorio, una voz que expresara el sentido, la racionalidad, la lógica y las acciones de la 4T. Nos los había pedido el auditorio, consideramos que tenía razón. Dijimos, si vamos a invitar a alguien así, que sea una voz clara, que sea una voz fuerte y una voz que importe, con todo respeto, ¿no? Porque, pues, voces que vengan a expresar un apoyo a la 4T puede haber mucho, pero una voz firme, clara, fuerte y que tenga peso. Había 2 o 3 nombres según nosotros. Al primero al que invitamos, la dirección de Grupo Fórmula, fue Epigmenio Ibarra. Epigmenio aceptó. Y por cierto, aprovecho, mañana a las 8:05, 8:10, va a estar aquí en el estudio Epigmenio Ibarra y comenzará sus colaboraciones regulares en el programa.
¿Cómo van a ser esas colaboraciones? Pues lo iremos viendo a partir de mañana. Y como dijimos, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, bienvenido. Para nosotros viene como un colaborador del programa. Dialogaremos con él, quizá en algunos momentos, se dé algo parecido a una controversia, pero viene como colaborador del programa. Entonces lo sacó el tema el presidente López él Obrador. solito. Interesante. Y gracias a todas las personas que se han expresado en redes sociales. Gracias. Bueno, regresamos a lo nuestro, Aldo. Regresamos. A ver. ¿Por dónde le entramos? A ver, los personajes mejor valorados en la encuesta de México Elige, Facebook, aplicada la semana pasada, 10,658 personas. Bueno, ahí tenemos cambios importantes. El mes pasado ya veíamos que algo estaba pasando un poco en la opinión de los mexicanos sobre distintos personajes, y por mencionar ahorita el top 10 de los políticos nacionales mejor posicionados del país, es decir, entre quiénes son los más conocidos y quiénes tienen el mejor tipo de opinión, que tengan una opinión favorable, y la lista es la siguiente. En primer lugar está el canciller Marcelo Ebrard. Hay un cambio. Ya por arriba el presidente López Obrador. Exactamente, aparece ya el canciller. En segundo lugar, el presidente López Obrador. Hay un error, debería decir 49 en lugar de 48 en el presidente. Exacto. Pero bueno, está arriba Marcelo con 52. Así es. Después tenemos ya en el top 10 a Luis Donaldo Colosio como Riojas, 3. el alcalde de Monterrey, como el tercer político mejor posicionado del país. Cuarto lugar, Beatriz Gutiérrez Müller. Tatiana Cloutier, número 5, secretaria. Beatriz tiene 43%, Economía. Tatiana Cloutier 41%. Y después tenemos, y creo que es importante, estos otros 5 del top 10. Sí. En sexto lugar tenemos a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Wow. No había aparecido nunca el presidente, el consejero presidente del INE en este top 10. ¿Cuánto tiene Lorenzo? Aparición con 40 puntos. Después tenemos en sexto lugar Claudia Sheinbaum, tiene una caída importante. Ella estaba en tercer lugar hace un mes, ahora está en sexto, 40 puntos. Octavo. Séptimo. Lo que pasa es que tiene el mismo puntaje que Lorenzo Córdoba. Después, en octavo lugar, tenemos a la senadora Lili Telles, con 40 puntos. ¿Qué sorpresas? Noveno lugar, Juan Ramón de la Fuente, el representante de México en la ONU, con 39 puntos. Y en número 10, Santiago Krill Miranda, vicepresidente de los diputados, con 38 puntos. Entonces, hay movimientos importantes en los Vaya, si va a ser controvertida la encuesta de este mes de México Elige. Siempre lo es, pero la de marzo 2022 especialmente controvertida. Mauricio Curi de Querétaro aparece como el gobernador mejor evaluado por sus ciudadanos. Sí, tiene un 71% de aprobación. En segundo lugar está... prácticamente con el mismo número. Exactamente, que el mes pasado. Mauricio Vila, 71 puntos también. Crece, Mauricio Vila pasa del tercer lugar al segundo lugar. En primeros lugares también tenemos a Rubén Rocha de Sinaloa, 66% de aprobación. Martín Orozco, que tiene elección este año. Que ya se va con, por lo pronto en este momento tiene 63.5, y Miguel Ángel Navarro Quintero, 62. Nayarit. 62 son puntos. Los 5 mejor evaluados. 3 de ellos gobernadores pues de reciente ingreso. Curi en Querétaro, Rocha en Sinaloa, Navarro en Nayarit. Otro lleva la mitad de su gestión, Mauricio Vila en Yucatán. Y otro a punto de terminar, Martín Orozco en Aguascalientes. Y 3 de ellos del Partido Acción Nacional y 2 de ellos de Morena. De Morena. ¿Y los peor evaluados? Los peor evaluados tenemos que el gobernador peor evaluado, David Monreal, 19.5, tiene una caída de 10 puntos en el último mes. Ya estaba en lugar 31 el mes pasado, pero ahora se va fue al 32. Al 32. 5 abajo de Cuauhtémoc Blanco. Yo había dicho 10, pero son 5 abajo de Cuauhtémoc Blanco, que es el número 31. Cuauhtémoc Blanco con 24.5. Y después tenemos a Alfredo del Mazo, 32 puntos. Estado de México. Exactamente, en lugar número 30. 29, Alejandro Murat, quien tiene también elección este año. Y José Rosas Aispuro de Durango,
con 38.5. Interesante, fíjate, también comentar, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez ¿Cómo le va? Bedoya, está en posición número 27 de las 32, es decir, está en en una posición baja. Tiene una caída, es la caída más grande de todos los gobernadores este mes, cae 23.5 puntos, o sea, es una caída muy grande. Catastrófica. Pasa del lugar número 9 al lugar número 27, es decir, es tremenda la caída. Y la segunda caída más grande entre gobernadores lo tiene Indira Vizcaíno de Colima, que cae 17.5, pasa del 8º lugar al número 22. Y yo destacaría, habrá que ver qué sucede con el gobernador Mauricio Curi el próximo mes, después de los hechos, a ver si le afecta, si no le afecta, y porque será importante contrastar los estilos de cómo manejaron estas distintas crisis de seguridad, que estamos viendo que en el caso de Zacatecas, Michoacán y Colima hay un castigo a sus gobernadores. Oye, los presidentes municipales, Renán Barrera de Mérida es el mejor evaluado, 65%. 65%, Vivi Ravelo de la Torre, Campeche, 64%, José María Frausto de Saltillo, 60%, Marco Antonio Bonilla de Chihuahua, 59.5%, y Luis Donaldo Colosio, exclusivamente su aprobación de los ciudadanos de Monterrey es de 55 puntos. Bueno, pues qué interesante. Hay muchas más preguntas. Pueden consultarlas en la página de México Elige. Ya el COVID deja de ser una preocupación. Sí, sin duda alguna. Qué bueno. Hay además otros temas, tienen que ver con los colores favoritos de los mexicanos. En fin, muy completa la encuesta y muy controvertida la encuesta de marzo de México Elige. Agregaría solamente quizá dos datos en la mesa. Uno de ellos es qué está sucediendo rumbo a la elección presidencial. Y si consideramos dos bloques exclusivamente, es decir, Morena y sus aliados, esta coalición de Juntos Hacemos Historia, o este famoso BOA del presidente, tenemos 42 contra 42, es decir, la elección está empatada. Y por último, hoy, por ser el Día Internacional de la Mujer, lo que dicen las mujeres, 56% de las mujeres nos dicen que el gobierno en México no las está cuidando lo suficiente. Un dato 56%, un dato que tendría que llamarnos a la conciencia a todos los mexicanos. ¿Servidos nosotros? No, pues muchas gracias, Donaldo. No, muchas gracias, como siempre, a Aldo Campuzano, Sergio Zaragoza, México Elige, por presentar, estrenar los datos de su encuesta aquí con nosotros. Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Muchas gracias, Aldo Campuzano. México Elige ya está en su página digital, la encuesta completa. Volvemos. Y anoche, ya casi a la medianoche, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo, a través de su cuenta de Twitter, que detuvo al posible segundo implicado en la muerte de Michelle Simón, esta mujer veracruzana que fue asesinada aquí en Tlalpan. Hace 6 días, el 2 de marzo, la Procuraduría informó que había detenido el primer hombre posiblemente responsable de este asesinato. Y bueno, anoche, casi a medianoche, la Fiscalía informa que hay un segundo detenido por estos hechos, por el asesinato de Michelle Simón. Así es que pues pendientes para ver si informan un poco más, porque la verdad es que en su cuenta de Twitter solo subieron la fotografía que estamos viendo en estos momentos en Telefórmula de Diego, así lo presentan, y bueno, dicen que por los posibles hechos relacionados con el asesinato de Michelle Tadeo, Ciro. Así es que pendientes sobre este tema. Y bueno, ahora nos vamos a un corte y regresamos aquí por la mañana. Síganos en nuestras redes sociales, @Ciro Gómez L en Twitter, Ciro Gómez Leiva en Facebook y en Instagram. Ahí leemos y recibimos todos sus comentarios con todo gusto. Vamos a un corte y regresamos aquí por la mañana.
9:09, Lourdes. Ciro, decíamos ya sobre pues la movilización que se espera hoy, la principal, saliendo del Ángel de la Independencia de aquí de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Hablamos ayer aquí por la mañana con Nelly, ella es integrante de la colectiva Amor No Es Violencia, y nos dijo que no nada más era aquí en la Ciudad de México, sino también en los estados donde se va a dar estas movilizaciones. Y sí, efectivamente, casi en todos los estados hay llamados, concentraciones a lo largo del día para pues protestar por las pocas respuestas de las autoridades de los diferentes gobiernos sobre las pues peticiones que tienen las mujeres. Hablamos aquí por la mañana con Yolitzin Jaimes, ella es activista de Guerrero. Allá en Guerrero sí va a haber una marcha, pero digamos que las activistas más representativas no van a participar en esta marcha porque pues dicen que algunos integrantes de diferentes partidos políticos van a estar. Ellas van a llegar directamente al mitin a las 5 de la tarde, ahí van a colocar mantas, van a tener su protesta, 1 hora y media más o menos, y se termina. Y las Brujas del Mar, esta colectiva que llamaron en el 2020 y que ahora están llamando para que además de la marcha de hoy, mañana pues este paro económico, por llamarlo así, de las mujeres. Hablamos con ellas dos, Ciro, nos dicen que además de las movilizaciones en sus estados, hay que poner mucha atención en la movilización de aquí de la Ciudad de México. Vamos a escuchar una parte de lo que nos dicen ellas dos, Yolitzin Jaimes, y después viene Arusi Hunda. Es algo grave, porque sí hay que estar muy vigilantes para la marcha de la Ciudad de México. Y pues con la ella es Yolitzin Jaimes. Esta representación gráfica de la falta de acceso a la justicia. El gobierno quisiera que no marcháramos y que no protestáramos, y el fin único de las movilizaciones es la protesta. Es decir, que estamos inconformes con un México feminicida, con un México en llamas, con un México lleno de fosas, con un México de mujeres, de madres de desaparecidas recolectando huesos, fragmentos de sus hijas. Yo creo que el que vigilemos las movilizaciones de todo el país, las declaraciones de hoy por parte de los gobernantes de la Ciudad de México fueron preocupantes. Entonces, ella es Arusi Hunda. Hacia las compañeras de la capital y de otros estados para asegurarnos de que todo salga bien, de que las compañeras regresen a sus casas y no caer en estos juegos, ¿no? Siempre que se hace una movilización en donde pues se ve que va a haber una buena participación, especialmente eso. Por ejemplo, recordemos 2020 que las redes se inundaron con todas estas amenazas de que grupos de hombres iban a salir a agredirnos, porque ya es una constante, ¿no? Y justamente es para desanimar a las mujeres a salir a las calles y hacer uso del derecho de la protesta, ¿no? Estamos convencidas de que tenemos que ir con cuidado, pero ir, de que podamos identificar y documentar cualquier cosa que pase, pero sí yo creo que es necesario ahora sí que tener un ojito hacia allá y estar muy pendientes de redes y a las compañías de Ciudad de México, pues documentar todo, subirlo a redes para que nosotras podamos ahora sí que tener este control de la narrativa de qué es lo que pudiera llegar a pasar, esperando de verdad que no pase nada. Pues ahí está el llamado, Ciro. Dicen que las mujeres tienen que salir hoy a las calles, pero también pues hacen este llamado a todas las participantes para que todo lo estén documentando, grabando a través de sus celulares y subirlo a redes sociales para así seguir la marcha aquí en la Ciudad de México, sobre todo pues por las declaraciones que se dieron ayer, donde pues dijeron que hay por lo menos 15 grupos violentos que se están preparando ya para participar en la movilización de hoy. Así es que bueno, ellas están tomando este tipo de previsiones y dicen que tengan todo documentado y pues estarlo subiendo prácticamente en vivo cuando se esté dando esta protesta durante pues este recorrido que hacen del Ángel de la Independencia del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México. A partir de... a las 2 de la tarde está el llamado al Monumento a la Revolución y a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Ellas dicen que para salir a las 4:30 y bueno, ahí van a hacer diferentes tipos de mítines. Uno, por ejemplo, es en la Glorieta
glorieta de las mujeres que luchan, antes la glorieta de a Colón. Sobre Reforma van a estar también en la Antimonumenta, esta cruz que está frente al Palacio de Bellas Artes, y bueno, ahí continúan su camino hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas están opinando que probablemente quizá pues haya las vallas, los policías que no las quieran dejar entrar al Zócalo de la Ciudad de México, pero su objetivo pues es llegar al Zócalo. Y ojalá no se repitan las escenas de violencia. Venimos saliendo de lo de Querétaro apenas del fin de semana, por no hablar de todos los otros hechos de violencia, pero digamos una violencia en un estadio de fútbol. Ojalá no estemos reportando hoy un gran número de heridos o cosas más graves. Hoy en la noche, después de esta manifestación de mujeres, el gobierno de nueva cuenta levanta un muro en Palacio Nacional, como lo hizo el año pasado. Pues es la respuesta visual. Humberto, buenos días. Hola, Ciro, buenos días. La respuesta visual a estas manifestaciones funcionó el año pasado. Funcionó como muro de contención para que no llegaran a Palacio Nacional. Pero acuérdate la discusión el año pasado de los gases que se manejaron, que si eran lacrimógenos, que si eran tóxicos, el número de heridos, de quemados, y también las personas agredidas y las que sufrieron un mayor número de lesiones y quemaduras fueron mujeres policías. Las mujeres policías, Ciro, en estos enfrentamientos que se dan y estas vallas que no pueden derribar, porque las vallas principales que colocan frente a Palacio Nacional pues son de 3 metros de altura, están pues todas encadenadas entre sí, y además después de estas vallas hay todavía otras vallas de metal, entonces por más que las mujeres golpeen o intenten lo que intenten, difícilmente pueden derribar. Y además allá atrás vallas. está la policía. La policía, sí, claro. Humberto, las imágenes del 8 de marzo, 2021-2022. Sí, y en el momento previo al COVID, que era el movimiento con hace 2 años, que era por mucho el movimiento en ascenso en términos de relevancia social, y desde aquel momento castigado por la llamada Cuarta Transformación como un movimiento conservador y opositor al verdadero cambio, denunciando que su paro económico tendría consecuencias devastadoras. El 9 de marzo. El 9 ninguna se mueve. Que fue muy exitoso. Que mañana, entiendo, se reedita. Más o menos, no tuvo la fuerza, la convocatoria de hace 2 años. Y ahora el gobierno, que no espía, que no indaga indebidamente, de alguna manera tiene conocimiento que se están preparando las mujeres más conservadoras, es decir, las más belicosas y antisistema, con bombas Molotov que están supuestamente preparando algunos objetos para ocasionar más daño. Y tantas cosas que dijeron ayer. Pero en fin, Lourdes, ¿algo más? Pues nada más, Ciro, pendientes entonces de lo que pase y bueno, de algunas protestas que ya ha habido desde hoy temprano. Hace un par de horas estuvieron ya algunas mujeres frente a Palacio Nacional, pocas gritando ya consignas, y bueno, a partir de este momento comienzan pues ya las diferentes protestas para terminar en esta marcha en la tarde. Regresamos con el tema, Lourdes. Gracias. Humberto, ya de regreso de Fresnillo, fuiste al entierro de otro periodista asesinado y ya viste cómo le va al gobernador David Monreal. Sí. En aceptación por parte de los zacatecanos. David Monreal tiene varios problemas. El primero podría ser el mismo. Es un hombre cuyas salidas a declarar invariablemente son desafortunadas cuando no está leyendo algo que está insufriblemente acartonado y tieso. ¿Te acuerdas cuando ocurrió el asunto del 6 de enero en que le aventaron los cadáveres a las puertas de su oficina? Se encomendó a Dios. Se encomendó a Dios. Y luego en la campaña anterior, pues le agarra una nalga, alguna política, sin que esto fuera un asunto de acoso, de abuso. No lo vio así. Y dijo que estaba editado el video. Sí, casi que la pompi fue a la mano, no la mano a la pompi. Son unas cosas terribles. Luego con los desplazados sale a decir que él no tiene a ningún pitonizo que sepa decir cuándo las personas vuelven.
Además del asunto de la violencia, que siempre tiene episodios muy floridos en términos de la gravedad del impacto noticioso que generan por la relevancia social que tienen, y junto con eso tiene otros problemas. El Estado está mal gobernado. Tiene, por ejemplo, un problema abierto con el magisterio. El viernes, el día que hizo la desafortunada declaración y luego asesinaron al periodista, estuvo Delfina Gómez. No le pagan a los maestros. A ver, regresamos con y con más información. 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Entonces, Humberto, hablabas del caso Zacatecas, estuviste ahí el fin de semana. Sí, y también hay una situación, decía, del magisterio, entre otros varios problemas. O sea, lo que tú encuentras con el taxista al que abordas para que te lleve al aeropuerto, platicas con él, con la señora que está atendiendo en el Oxxo y le puedes hacer algo de plática, es de que la percepción es de que está mal gobernado, y en la política local lo que se observa es de que Ricardo Monreal habría cometido el error, y es un político que suele no equivocarse, imponiendo a su hermano luego de 2 anteriores candidaturas que fracasaron y que pasaron por un episodio en el que le intervinieron el teléfono a Ricardo, en que regaña a David por no estar lo suficientemente comprometido con la campaña, y le ocasiona daño al menor de los Monreal, que es Saúl, el alcalde de Fresnillo, y quien es un hombre, es un político que tiene muchos más recursos discursivos, de acercamiento con la gente. O sea, David Monreal creo que es el único de los 14 hermanos al que no le sale el asunto de irse a comer unas gorditas, que están bien sabrosas, a un lugar ahí de Fresnillo, de Zacatecas, o de Jerez, o de Sombrerete. Entonces, yo creo que una medición, la que nos está dando a conocer hoy México Elige, pues bastante explicable en la realidad. 3 días en Zacatecas y vas entendiendo las cosas, igual que en Morelos, igual que en Colima. Yo creo que no tardará en ocurrir en Guerrero. Están mal gobernados los estados. Morena está gobernando mal sus estados. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Gracias. Marco Silva, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días. El conflicto entre Rusia y Ucrania entra a una etapa en donde los dos gobiernos se acusan de estar bloqueando el único acuerdo visible luego de 3 reuniones entre representantes de ambos gobiernos, los corredores humanitarios. Unos dicen que bombardean, otros dicen que no los han abierto ni los han garantizado, pero lo cierto es que, al día de hoy las primeras personas ya suben autobuses, principalmente en la ciudad de Sumy, de la que se ha hablado poco, pero que también fue muy ferozmente atacada en las últimas horas, y otra ciudad en el sur, Mariupol, que también ya padece la falta de agua, de alimentos, de energía, calefacción. Y en este contexto de los corredores humanitarios es que se explica la situación de Margarita, esta niña de 2 años mexicana cuyo papá, Héctor Escobedo, ha estado en contacto con nosotros. Lo entrevistamos la semana pasada. Nos acaba de enviar este audio actualizando la situación de su hija y la familia de su hija. ¿Les parece? Lo escuchamos mientras vemos también fotografías de la mexicana de 2 años que está en Kharkov, al este de Ucrania, atrapada entre bombardeos. Buenos días, soy Héctor Escobedo. Después de prácticamente 12 días de haber iniciado el conflicto, la ciudad de Kharkov, al este de Ucrania, donde se encuentra mi hija y su madre y toda su familia, pues siguen los bombardeos. Y el problema es que los víveres empiezan a escasear. Entonces, esto va a ahondar aún más en la problemática.
No se han respetado los ceses al fuego, los corredores humanitarios que se han comunicado no son seguros ni por lejos, y la intención es que mi hija y su madre y toda su familia, en cuanto sea oficial el cese al fuego y real sobre todo, puedan abandonar la ciudad rumbo a Polonia, cualquiera de los 5 puntos fronterizos, viajar por carretera 1.200 kilómetros prácticamente para llegar al destino. La última comunicación que se tuvo con la madre de mi hija fue el día de ayer. Están sanas, están salvas, gracias a Dios. Sin embargo, como menciono, el problema de la falta de víveres ya empieza a hacer estragos en la gente. Muchas gracias. Uy. Lo bueno es que están a salvo, comunicación de ayer. Lo complicado es que no existe todavía un corredor humanitario rumbo a Kharkov. Y la tercera petición muy concreta de Héctor Escobedo, Ciro, es: quiero subirme al siguiente avión. Yo me hago responsable una vez que baje en Rumania o en Polonia, pero necesito ir por mí. Si es que hay siguiente avión. Si es que hay siguiente avión. Si es que hay siguiente avión de la Fuerza Aérea Mexicana para recoger mexicanos, como ocurrió la semana pasada. Correcto. Pues lo recogieron en Bucarest, en Rumania. Correcto. Entraron por Siret, pero como sea, él tendría que viajar, o la familia tendría que viajar, pues, prácticamente de la frontera este a la oeste para poder salir, que es donde están ahorita justamente hacia donde apuntan los corredores, porque lo que queda claro, Ciro, es que aunque hay autobuses para sacar a la gente rumbo a Rusia, ningún ucraniano, ningún ciudadano ucraniano quiere pisar territorio ruso. ¿No? Cambio de tema, Ciro. Vamos a presentar un video de lo que sucedió ayer en el interior del vuelo 643 que hace la ruta Cancún-Nueva York. Un vuelo que tenía 1 hora en el aire y que tuvo que regresar por emergencia a Cancún por humo en la cabina. Este es el video. Y si podemos escuchar el audio, porque lo que dice el sobrecargo es interesante, pidiendo que no entren en pánico. Lo escuchamos, por favor. No entren en pánico, no hay necesidad de evacuar el avión. Cuando estemos en tierra, la situación está bajo control. Cuando estemos en tierra, vamos a entrar en contacto con el departamento adecuado. No entren en pánico, nos vamos a reunir. En tierra vamos a estar bien. Muchas gracias. Esto, insisto, después de que tenía 1 hora en vuelo, que regresó a Cancún, se reportó humo en la cabina. Muchos tweets de pasajeros dicen la tripulación no estaba lista, estaban más nerviosos que nosotros, pero al final no hay un reporte oficial por parte de la línea aérea. Lo que sí, y está muy confirmado ya, es que ese vuelo tuvo que regresar y salió varias horas después a completar su ruta, Ciro. Bueno, gracias Marco. Gracias, buenos días. Bueno, creo que nos da tiempo, si nos da tiempo antes de ir a la pausa. Ignacio Alzaga presentó una entrevista en La Silla Rota con Pío López Obrador. Pío López Obrador, a propósito de estos videos donde lo vimos recibir dinero y que está siendo investigado esto, comillas, supuestamente por la Fiscalía de Delitos Electorales, pero no hemos sabido nada. A propósito de esto, consultamos precisamente con Ignacio Alzaga si de esa entrevista que presentó en La Silla Rota había una evidencia de audio. Nos lo comparte Ciro, y esta es precisamente la entrevista que tiene con Pío López Obrador. Vamos a ver un pequeño tramo de esta entrevista. Bueno, y también señor Pío, bueno, ahí está el amparo que promovieron sus abogados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende realmente con este amparo que usted ha promovido en el marco, en el contexto de esta investigación que sigue abierta por parte de la Fiscalía General de la República? Se busca con el amparo de que el juez de amparo en materia de penal, ¿sí?, le establezca un término, la autoridad investigadora, para que esclarezca a la mayor brevedad posible los hechos y se haga justicia. Pero, desde luego, sí, no es para presionar a ninguna, autoridad para que se archive, el caso. Al contrario, es para que la autoridad investigue a fondo, el caso y se esclarezcan, los hechos a la mayor brevedad posible. Ese es el objetivo del amparo
que hace... Está hablando Pío López Obrador. Admitió y que emplazó, digamos, a las partes 15 días para tener la audiencia constitucional para el día lunes 4 de abril. Por otra parte, señor Pío, ¿por qué decide romper el silencio a más de un año más del inicio de esta investigación en la Fiscalía General de la República? Porque hace unos días corrió la versión de que yo estaba presionando a la autoridad para que archiváramos el caso. Y es exactamente al contrario. Eso, es decir, esa versión no corresponde a la realidad. Es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y le pregunto también, en una parte también de esta entrevista breve que le concede Ignacio Lozoya Pío López Obrador, bueno, pues ahí están los videos, está muy claro donde se ve que usted recibió el dinero. Esquiva bien Pío López Obrador diciendo, bueno, hay evidencia, ese video se obtuvo de manera irregular y a partir de eso, pues ese hecho no debe de ser tomado como real. Que es un poco los argumentos que platicamos ya hace muchos meses se iban a plantear ante la Fiscalía de Delitos Electorales y que es un, comillas, en todo caso delito que está prescrito si es que se cometió, ¿sí o no? Pero efectivamente creo que el reclamo subsiste, lo hemos dicho aquí por meses, la Fiscalía de Delitos Electorales no se mueve para investigar absolutamente nada. Y si lo investiga, pues no informa ni siquiera al interesado. Pío López Obrador. Vamos a pausa, volvemos. .39 por la mañana, esta es la información. El Senado citará a comparecer al fiscal Alejandro Gertz y podría ser antes del lunes, aunque yo me inclino porque sea después de la sesión en la que los ministros de la Suprema Corte resolverán un complicado caso en torno al fiscal, aseguró por la mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Lo afirmo ahora. La mayoría legislativa de Morena está porque comparezca el titular de la Fiscalía General de la República y se optó porque solo el presidente, por causas graves, pudiera solicitar la remoción del fiscal general. No tenemos la atribución constitucional de destituirle ni de promoverle la remoción. En el caso de que el presidente de la República solicite su remoción, el Senado califica por mayoría simple si ha lugar o no. Puede incluso hipotéticamente el presidente removerlo y el Senado oponerse. Ya empezamos con las detenciones. Hasta el momento van 10 hombres detenidos que pertenecen a la porra de los Gallos de Querétaro y que participaron en la pelea durante el partido contra Atlas, aseguró por la mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Dijo que hay 26 órdenes de aprehensión por estos hechos, pero que pueden aumentar dependiendo de las declaraciones de los detenidos. La popularidad del presidente López Obrador bajó y se ubicó en 49.8%, 8 puntos y medio menos que en febrero, de acuerdo con la encuesta de México Elige aplicada en Facebook entre el martes y sábado. Aldo Campuzano, director de México Elige, explicó por la mañana que el 70% de los entrevistados piensa que en el gobierno de López Obrador hay corrupción y si las elecciones para presidente de México fueran hoy, el 42.5% votaría por Morena y sus aliados. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 46 centavos. Bueno, vamos al centro de la Ciudad de México. Javier Giles, tú estás ahí ya listo para todas las movilizaciones del día de hoy. Javier, buen día, te vemos, te escuchamos. ¿Qué tal, Manuel Ciro? Muy buen buenos día, días a todos. Pues fíjate que aquí nos encontramos ya en la Alameda Central. Aquí alrededor de 500 elementos de la policía femenil, de la policía bancaria, pues ya están preparándose para este día que va a ser muy difícil. Hace unos minutos, la encargada de Derechos Humanos de la policía bancaria, pues ha platicado con ellas en algunos grupos, advirtiéndoles de lo que se viene. Ellas, pues desde luego tienen su equipo antimotín de protección. Hay un protocolo de seguridad en donde los policías varones, tanto de la Policía Bancaria como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, van a tener el respaldo. Desde luego que no van armadas, solamente cuentan con su escudo, con su chaleco, también con algunas rodilleras, con sus zapatos especiales, con los extintores, porque se han dado casos de que pues las agreden incluso también con fuego. No van a responder desde luego ninguna agresión, es la indicación, que se protejan ellas mismas si alguna de ellas cae,
pues tienen que resguardarla de inmediato, protegerla y desde luego pues proteger también a la ciudadanía. Tienen la indicación y desde luego nos aseguran tienen la preparación para este día 8 de marzo, pues enfrentar lo que se venga en este día. De las mujeres van a estar pues dispersas, en algunos minutos van a recibir la indicación en dónde van a tener que estar de guardia, y a partir de las 4 de la tarde cuando inicien estas marchas, bueno, pues reforzar la seguridad. También nos aseguran que hay un equipo de servicios médicos para que en su caso las vayan a atender y no cause ningún problema, pero sobre todo hacen un llamado a la ciudadanía, en particular a las mujeres que se van a manifestar esta tarde, de que recuerden que ellas son mujeres, ellas son madres, tienen familia, no están para atacarlas, sino solamente para resguardar el orden en el trayecto que dure esta marcha del 8 de marzo. Ellas están convencidas que desde luego existe un riesgo, que pueden ser lesionadas, que pueden ser agredidas, pero ellas ya tienen la orden de cuidarse, van a contar con todo el apoyo de los varones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, pues así empieza aquí en la Alameda con las indicaciones a todas estas mujeres policías que una vez que concluyen estas marchas, pues reciben el aplauso, el reconocimiento de sus compañeros varones, pero también de la ciudadanía. El reporte desde aquí, desde la Alameda Central. ¿Y qué jornada tan larga, Javier? Desde ahora ya alineadas, formadas. ¿Se fue Javier? Sí, desde luego. Sí. Desde luego, ellas ya están desde muy temprano, recibieron aquí un breve desayuno, pero sobre todo las indicaciones desde antes de las 7 de la mañana que fueron citadas aquí, y bueno, pues les espera una jornada bastante larga, pero ellas hemos visto en las imágenes de Jorge Aguilar, pues están convencidas, están muy preparadas para enfrentar este día, lo que se venga en el transcurso de las marchas. Ciro. Muchas gracias, Javier, buen día. Muy buen día para todos. Gracias. Pues vamos a ver qué tal, Ciro, ¿no? Yo creo que el llamado es a que se dé una marcha, olvídate si pacífica, una marcha ciudadana. Es una fecha importante para un buen grupo de mujeres y para muchas mujeres que quieren salir a manifestarse, pero pues el mensaje de la autoridad es tengan miedo, no les vayan a pegar en la calle. Eso es lo único que este gobierno de izquierda se le ocurre salir a decir, ¿no? Esos grandes operativos que luego nos quieren presumir y meter hasta por las orejas, ¿no? De mira cuántos de narcos detuvimos, mira cuántos agarramos allí en la Gustavo Madero, mira lo que fuimos a hacer, 200 cateos juntos en Iztapalapa, mira qué fuertes somos y mira qué débiles somos ante un grupo de mujeres muy violentas. No, débiles no, pues ve el dispositivo que se está montando, también hay que decirlo. Sí, la mayor parte de las personas que van a estas manifestaciones van con convicción y son pacíficas. Claro. Son grupos, como los hay en otros lugares del mundo, son grupos que van a pelear, los que generan esta situación de violencia. Las hemos visto ya en cuántas ocasiones, 8, 10, 12, 14. Ya muchos, Ciro, ya muchas, ¿no? Y seguramente habrá escenas como esas el día de hoy. Ya están las fichas hechas, Ciro. Ya saben cómo se llaman, ya saben a qué grupos pertenecen. Pero el mensaje es: no salgan, mujeres, les van a pegar. ¿Te parece? Por si las matan, mejor salgan, no salgan hoy, porque les van a pegar. No, sí me parece, Ciro. Sí, de verdad me estorba muchísimo que un gobierno como este, ¿no?, salga con ese mensaje, ¿no? O sea, es el mensaje de la derecha. De la derecha. Ese sí es el mensaje de la derecha. En un gobierno que quédense en su casa, quédate en casa. Quédate en casa, ten miedo. Quédate en casa, ten miedo. Porque afuera te van a golpear. Te pueden hasta matar. Bueno. En fin. ¿Qué nos ves? Pues, ¿qué me ves? Pues yo estaba esperando, Ciro, tú eres el conductor del programa para decir, aquí está Burak. Es que se me olvidó tu nombre. Ah, ok, perfecto. Identifíquese. A mí jamás se me olvidará Identifíquese. Tu nombre. Burak Sacristán Enrique. Eso, adelante. Pásele, entonces puede pasar. A sus órdenes, señor. Como en la primaria en San Luis Potosí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, no, porque a los 3 meses emigré de la ciudad de San Luis Potosí. Mira, también eres un migrante.
Sí, exactamente. Pero bueno, ¿cómo están? Buenos días. Cuéntanos, Enrique. Pues mira, en este momento deben estar reunidos vía virtual, Zoom, los dueños de los equipos de la Primera División, con Miquel Arriola, que es el presidente de la Liga MX. Que ya comenzó a las 9, ¿no? Según nos reportan. Exactamente, a las 9 de la mañana, junto con John de Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, para ver qué es lo que va a suceder con el equipo de Querétaro después de los hechos lamentables de barbarie que se presentaron el pasado sábado. Aparentemente, porque bueno, pues todos son trascendidos, pero en un principio lo que era una corriente muy fuerte que estaba apoyando la desafiliación del equipo de Querétaro, en donde, pues también hay que decirlo, no nada más sería el equipo de Primera División, sino que también se llevan pues entre las patas al equipo femenil y a las categorías sub-15, sub-17, sub-20. Entonces parece que esa corriente estaba perdiendo fuerza y lo que estaba ganando fuerza, porque pues decían algunos dueños de los equipos, bueno, tampoco queremos que se pierdan tantas fuentes de trabajo. El hecho de presentar un veto indefinido para el equipo de Querétaro, quizás el hecho de pues poner la cabeza de algún directivo. Y bueno, pues también se hablaba de la posibilidad de que jugaran, que entrenara el primer equipo en Querétaro, pero que jugaran sus partidos en Celaya o en Irapuato o en Toluca. Esa es otra de las posibilidades que manejaban. Jugar a puerta cerrada en Querétaro y las otras categorías, incluyendo la femenil, desde luego, que jugaran en Querétaro. Entonces, pues todavía hay muchísima incertidumbre al respecto qué es lo que va a suceder, pero insisto, parece que lo que más se buscaba hace un par de días, que era la desafiliación, parece que está perdiendo vuelo dentro de los dueños. Vamos a ver qué es lo que se determina el día de hoy. Bueno, por cierto, ¿tú estarías por una medida ejemplar? O sea, sí, una medida ejemplar, quizás la suspensión por el resto del torneo, no del equipo femenil ni tampoco de las otras categorías, pero sí tendría que venir un castigo ejemplar. O sea, lo que sucedió el sábado no lo había visto en ninguna parte del mundo. No. Nunca en una cancha de fútbol. Contéstale, no te quedes así. Contéstale. O sea, ¿tú sí lo habías visto en una cancha de fútbol? Lo vimos con los argentinos, lo vimos con los colombianos. No me acuerdo, no me puse a hacer una lista de hechos. Pues que siempre que pasa algo nunca se había visto. No murió nadie. De milagro, si quieres, no murió nadie. Sí, y ahora dicen ¿cuántas veces se les olvidan? Ayer me decían, es que ya nadie se acuerda de los hooligans y de las golpizas de los años 80 en Europa. Y ahí sí se mataban. Y ahí sí se mataban. Pero muchas veces eran fuera de los estadios, Ciro, y muchas veces eran dentro de los estadios. Sí, pero mira, tragedias, por ejemplo, como la que sucedió en el estadio de Heysel, pues ahí lamentablemente fue la gente que murió asfixiada, ¿no? Porque no fue se estaban peleando, Enrique, bueno, porque se estaban peleando. Pero también porque abrieron una puerta, Ciro, del estadio, entonces porque la gente se estaban peleando, porque era violencia. Y lo que sucedió en el 85 pero bueno, en CU, más allá, fue también gente que lamentablemente murió asfixiada porque no abrieron una puerta. Más allá de todo eso, ¿tú estarías por una sanción de qué tipo? Yo por la suspensión por el resto del torneo del equipo. No por la desafiliación. Lo que pasa es que me parece que en parte sí tienen razón los dueños, en el sentido que te llevas también entre las patas pues a muchos inocentes. O sea, la afición. O sea, fue un problema administrativo. Eso fue. Fundamentalmente, sí. Un problema administrativo, fallaron todos los protocolos de seguridad. Sanciónalos por ahí, con dureza. Vas a meter a los verdaderos responsables, los vas a meter a la cárcel, ya los metiste a una parte de ellos. Lo que pasa es que por ahí es donde se tiene que empezar. Nunca han sabido qué hacer con el tema de la inseguridad. Yo creo que lo que nunca ha pasado, quizá, Enrique, es que la indignación haya tomado estos niveles y el susto de la gente haya llegado a estos niveles. Eso creo que es diferente, ¿no? Es que ese nivel de barbarie, el efecto, ¿no? El golpear a gente que ya no se puede ni mover, el desnudar a la gente. Yo creo que eso es lo que cambia todo, son los desnudos. Sí, creo que es eso, ¿no? Que cambia todo, porque gente que nunca haya pasado. Eso sí. En México ver gente pateando en el piso a moribundos todos los días. Es una vergüenza. Y luego dicen, es que fue en un estadio de fútbol. Una semana antes fue en un velorio. En un velorio, en Michoacán. ¿no? Y va en 11, por lo pronto, en 11. ¿Y cuántas veces ha sido en una fiesta? Sí, ahí está Salamanca, Irapuato, o sea, quizá porque se cruzó con la parte deportiva, ¿no? Con lo que no están acostumbrados a ver. Y porque se transmitió en vivo.
y quizá porque esa se es la desnudó parte, y muy entendible, personas, ¿no? Pero en fin. Pues yo sí creo que tiene que haber una sanción importante, pero no voy que por no la la desafiliación. Y la desafiliación coloca a todos, si fuera ejemplar, colocaría a todos los equipos en la urgencia de militarizar los estadios. Porque Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si al América, dentro de 3 jornadas, se dan hechos de violencia? Bueno, yo quiero suponer que ahora sí van a tomar en serio las medidas de seguridad. Estaba viendo, y es que también en redes sociales se ven muchas cosas que pues necesitas una corroboración para ver si es cierto o no, pero una convocatoria invitando a gente a que se una a los cuerpos de seguridad del pasado sábado, donde les daban 300 pesos, pues para que se unieran a esta compañía que había sido contratada, ¿no? ¿Con qué entrenamiento, con qué protocolos? Absolutamente sin nada. Y también hablaba de 358 miembros de seguridad entre la estatal, la municipal y también de una empresa privada. Te preguntas dónde estaban. O sea, y el partido, o sea, ya había relajos en la tribuna y el partido seguía. O sea, este también tiene que ser un protocolo de la Federación Mexicana de Fútbol. Tienes que parar las acciones. Sí, pero si no existe ese protocolo. En fin, ya veremos. Que por cierto, yo veo 3 estadios, ¿eh? O sea, uno, por supuesto, el Azteca, que está aprobado cómo funcionan los operativos. El otro es en consecuencia CU. Sí, porque además los operativos están asistidos. Ahora voy a la parte donde te digo que funciona la Policía de la Ciudad de México. Realmente se asisten de la Policía de la Ciudad de México 1.500 elementos más o menos, son buenos. Y el de Toluca. Porque el de Toluca sí tiene este montón de cámaras, Ciro, que funciona con muchísimos ojos y con seguridad, los ubican bien. Yo no ubico más estadios que tengan ese tipo de operativos, ¿no? Efectivos. Sí, estaba escuchando al alcalde de Guadalajara que hablaba acerca de los operativos que han tenido, inclusive que en la final, Atlas contra León, no hubo absolutamente ningún problema. Y además parece que la jornada, la que viene, se va a jugar sin, normal, con público, y además hay 2 partidos llamados de alto riesgo, que es Cruz Azul en contra de Pumas y Chivas en contra de América. Pero el riesgo es para el Cruz Azul, porque va a perder. Cruz Azul cada vez que juega. Cada que juega pierde. Ese es un riesgo enorme. Fíjate, ahora que no se juegue. Cruz Azul, Pumas y quién? Cruz Azul, Pumas y América Guadalajara. O Guadalajara América, porque juegan en Guadalajara. América y para Cruz Azul les van a ganar. Sí, la verdad es que bueno, está. Por cierto, la Liga de Expansión sí estará jugando a partir del día de hoy sin público. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que no saben qué hacer, Ciro. En Torreón van a jugar sin público. Porque yo creo que no saben qué hacer. Pues porque no saben qué hacer. No saben qué hacer. No, porque es pura improvisación. Y por cierto, ayer estaba escuchando palabras de Hernán Cristante, el técnico del equipo de Querétaro. Las amenazas, ¿no? Que bueno, pues primero decía que el equipo está quebrado auténticamente y bueno, que han recibido muchísimas amenazas, tanto él como los jugadores, que las esposas de los jugadores saben que ya vámonos de aquí. O sea, también se ha escalado demasiado contra los jugadores que pues ellos bueno, no sé, el gobernador culpa, hace rato está en redes sociales y parece que eso controla un poco la investigación, ¿no? La observación. Pero pues lo las que no amenazas te te las quita, Lo que no te quita el susto, me queda claro. Bueno, exactamente. Se te fue el tiempo. Pues se nos fue. Hoy, por cierto, Tomás Boy está hospitalizado una embolia pulmonar en Acapulco. Jugadorazo. No, ya lo trasladaron para acá, en la Ciudad de México, ojo. Hoy ha sido pospuesto el Escocia contra Ucrania, que se iba a jugar el 24 de marzo. ¿Por qué? Pero bueno. Pues no tengo ni idea. Ahí sí se entiende, pero bueno, gracias Enrique, gracias al equipo por la mañana, se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien.